que fueran, el Señor los perdonó, nos dio vida nueva. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. No se pueden imaginar ustedes la cantidad de gente que pregunta cada día si todavía quedan, digamos, reminiscencias de nuestra antigua vida que no han sido perdonadas por el Señor, que si maldiciones, que si esto, que si aquello. Y a todo el mundo le digo, mire, por favor, disfrute de su nueva vida en Cristo. No se esté condenando, ¿verdad? Ya tenemos bastante con el enemigo como para encima también tener que condenarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, evidentemente, según la carne, sino según el Espíritu. El Señor nos ha perdonado, nos ha limpiado completamente, nos ha dado una vida nueva en el Señor y tenemos que comenzar a disfrutar de ella, no solamente a compartirla a otras personas, ¿verdad?, sino a disfrutar de esa vida maravillosa que no se puede comprar con todo el oro y el dinero del mundo, una vida que fue ganada por nosotros en la cruz del Calvario. Bendito sea Dios. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, pues como bien saben ustedes, tuvimos este fin de semana en Alicante. Es una ciudad muy bonita, es una ciudad de verdad que la tienen muy bien cuidada, unos paseos, unos jardines, la verdad es muy bonita, pero no fuimos a ver las bellezas de Alicante ni de ningún otro lugar, sino fuimos porque teníamos varios compromisos. En primer lugar, decirles que llegamos el viernes por la tarde y nos llevaron al lugar donde nos íbamos a quedar y estuvimos esa noche del viernes cenando con nuestros hermanos Carmen y Maxe. Gracias al Señor, él está recibiendo tratamiento, ¿vale? Cada 6 meses le van a poner unas inyecciones muy fuertes, está a punto ya de recibir lo que es radioterapia, pero bueno, gracias al Señor se encuentra bien, está fuerte, está animado y manda muchísimos saludos para toda la iglesia. Que salude a todos, me dio hasta nombres de algunos de ustedes, pero en general lo que quería es que transmitiéramos los saludos a toda la iglesia. Gracias al Señor están bien, hay que orar mucho por él, ¿vale? Hay que orar mucho por él, por su salud, para que el Señor lo cuide y para que este tratamiento funcione. Él tiene problemas con la próstata, ¿vale? Y entonces, bueno, que el Señor ponga su mano y están descansando en el Señor, en sus promesas y confiamos de que nuestra vida y la vida de todos nosotros está en las manos del Señor, ¿eh? Así que los saludos ya están dados y les pido oración para que oren mucho por él sobre todo, por su salud, ¿vale? Al día siguiente, el sábado, en un hotel se celebró la boda de la hija de un pastor amigo mío, el pastor Freddy. Y en un principio habían invitado a más de 200 personas. No, lo normal en una boda, ¿no? 100 y pico, 200 personas, pero debido a todo este tema del confinamiento, pues pasaron a 100, después a 80, después a 70, después... Bueno, al final se tuvo que hacer en una terraza, no en un salón cerrado, sino en una terraza al aire libre en un hotel, y eran 25 personas en total. 25. El pastor de ella, porque él es brasileño, Tiago, él se llama Tiago y ella se llama Saray. Él vive en Cataluña y entonces ni siquiera amigos, familiares de él pudieron asistir a la boda, sino solamente su padre. Su madre había muerto no hace mucho tiempo y el pobrecito estaba solamente con su padre. Tuvimos la ceremonia, los casó, la ceremonia, digamos, la realizó el pastor de ella, el pastor Claudio, una pareja de hermanos argentinos, que su esposa se llama, ¿cómo es? Mariela, que es tu doble. Ya se lo dijimos a ella, digo, tengo en la iglesia una hermana que habla igual que tú, se cruza las manos igual que tú, tiene el mismo acento que tú, así que tu doble está en Alicante, ¿eh? Es argentina y se llama Mariela. Y me dice, ay, qué ilusión me hace. Digo, bueno, pues ya verás cuando se lo diga a ella. Entonces, él los casó y allí en esa misma terraza pusieron, digamos, una especie de picoteo para la gente que había asistido, pero después se tuvieron que marchar unos cuantos y solamente pudimos estar dentro del salón 15 personas. Fíjate qué boda tan extraña, ¿no? Una boda tan rara, sin muchos invitados, sin muchos familiares, en fin. Pero son las condiciones, son las medidas, no quedaba otro remedio y allí estuvimos el sábado con ellos y bueno, gracias al Señor todo salió bien. Y bueno, imagínate la ilusión de los chicos, su matrimonio. El pastor tiene 2 hijas y la que se casó fue la menor. Y claro, el pastor, no todos lo conocen, algunos de ustedes lo conocen, es el pastor Freddy. Él estuvo hace ya unos cuantos años aquí de visita en el puerto de la Cruz. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan de él, otros tal vez no. Y la menor fue la que se casó y claro, estaban muy emocionados porque
se casa con un chico que no es de allí, sino de Cataluña, pero bueno, más o menos están como a 4 o 5 horas de distancia por carretera, así que se van a ver muy a menudo, pienso yo. Al día siguiente, domingo, la iglesia del pastor Claudio, que fue el que los casó, me había invitado, ya que estaba en Alicante, a compartir. Y ellos también están haciendo 2 cultos, uno a las 10 de la mañana y el otro a las 11:30, todo por listas. Pero ¿qué fue lo que pasó? A mí no se me ocurrió otra cosa, días antes de viajar, que publicar en el Facebook de la iglesia que yo iba a estar en Alicante. Y eso fue un bombardeo de llamadas de todas partes, que querían ir a conocernos personalmente. Y me llamó mucho la atención que el papá de Santi, ese sí lo conocen ustedes, el hermano Jorge, que estuvo aquí congregándose con nosotros un tiempo, él vive por la zona y vino con su esposa y vino con la hermana de Santi. Estuvo, no sé si fue en el segundo culto, y conocía un montón de hermanas de Colombia, hermanas de Venezuela, gente que había venido de otras zonas cerca y en algunos casos distantes, que nos seguían algunos desde marzo, otros desde abril, otros desde el verano, y claro, para ellos era una ilusión pues el poder saludarnos, el poder vernos, y fue muy bonito. Tuvimos 2 cultos, ya digo, el de las 10 de la mañana, luego después el de las 11:30, y fue un tiempo realmente muy bonito, ¿no? Un tiempo extraordinario. Y luego, pues nada, cogimos el avión el día lunes, llegamos aquí por la tarde, nuestro hermano Amando nos fue a buscar al aeropuerto, y bueno, aquí estamos, con la ayuda del Señor, ¿no? Y el domingo les voy a compartir otras cositas, pero ahora les quiero llevar directamente a la palabra. Y esta palabra que quiero compartir con ustedes, que ya vamos a comenzar ya a emitir esta palabra, he sentido en mi corazón compartir de este tema por varias razones, pero la principal es la siguiente. ¿No se imaginan ustedes la cantidad de personas que nos escriben, que nos llaman, que nos consultan cada día, referente a sueños? Hermano, yo soñé esto, soñé aquello, yo vi esto, yo vi aquello otro, y me llaman a mí como si yo fuera un interpretador de sueños, ¿no? ¿Y qué significará esto? ¿Y qué me quiere decir a mí el Señor? Pero sueños, hermano, de todo tipo. Conmigo está soñando medio mundo. Hermano, lo vi en no sé qué sitio, lo vi aquí, lo vi allá, lo vi con un niño en brazos, lo vi descalzo, lo vi vestido, lo vi subiendo una montaña, lo vi... Si conmigo está soñando todo el mundo, yo me imagino que también dormirán, porque madre mía. Y muchos me preguntan qué significa lo que sueñan, y muchas veces hacen consultas, y yo lo digo con todo mi respeto, personas que al no tener una buena base bíblica confunden emociones, confunden sentimientos, imaginación, buenos deseos incluso, con la voluntad de Dios. Y es que el ser humano tiene la capacidad de imaginarse cosas. Dios le ha dado al ser humano el cerebro, que es capaz de recordar, que es capaz de reaccionar ante recuerdos, ante experiencias, y también tenemos la capacidad de imaginarnos cosas, ¿verdad? Yo sé que la imaginación juega un papel fundamental, sobre todo en los niños. Los niños se imaginan a veces cosas, ¿verdad?, que no son totalmente reales, y nosotros tenemos que partir de la base de que sí, somos capaces de imaginarnos cosas, de recordar, de pensar cosas, pero no todo lo que nos llega a la mente es de Dios. ¿Cuántas veces he leído en los devocionales esa porción de Filipenses que dice, en esto pensad? ¿Saben que hay una porción en Filipenses que dice así, en esto pensad? Y uno dice, ¿en qué? Pues todo lo que es verdadero, todo lo justo, todo lo puro, como dando a entender que lo que no entra por ese filtro, por esos parámetros, hay que descartarlos. Pensamientos a nuestra mente pueden llegar de todo tipo, pero es nuestra obligación decir esto es de Dios o esto no es de Dios. Sueños podemos tener, involuntarios, pero no significa, repito, que todo lo que soñemos Dios nos está hablando a través del sueño. ¿Quiero decir con esto que Dios no puede hablarnos a través de sueños? No, no he dicho eso. Dios sí puede hablarnos a través de sueños, nos puede mostrar cosas, lo ha hecho en el pasado y lo seguirá haciendo, ¿verdad? Pero no todo lo que soñamos tiene por qué tener una interpretación bíblica, ¿verdad? A veces soñamos cosas porque hemos tal vez comido mucho, o porque hemos estado viendo algo en una película, en un documental, o hemos mantenido una conversación, y luego como el cerebro no para y no descansa, pues nuestro subconsciente pues saca a la luz pues cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces, ¿cómo podemos filtrar? ¿Cómo podemos saber si realmente todo lo que nos dicen, todo lo que sentimos, todo lo que vemos, todo lo que nos imaginamos, viene de parte de Dios o no viene de parte del Señor? Hay 2 porciones que me gustaría leer en esta noche. La primera está en el Antiguo Testamento, capítulo 28
del libro del profeta Jeremías. Estoy leyendo este libro últimamente y es realmente extraordinario. Un libro hermoso. Un libro plagado de profecías, sobre todo profecías de advertencia. Profecías, mensajes que utilizaba el Señor para llevar al pueblo al arrepentimiento, a la reflexión, a un cambio genuino. Y de esa manera evitar las desgracias que lamentablemente después les acontecieron. Y en el capítulo 28 hay una falsa, repito, una falsa profecía de un profeta poco conocido, pero que vamos a ver de quién se trata. Ahí tenemos la porción para leerla en esta noche. Jeremías, capítulo 28, versículo 1. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes, que Ananías, pero fíjense que en el Nuevo Testamento, lo explicaba el otro día, hay 3 hombres que se llaman igual. Hay un Ananías sin H, ¿vale? Un Ananías sin H que muere en la iglesia primitiva junto con su esposa por aquello que ya sabemos. Otro Ananías, discípulo del Señor fiel que vivía en Damasco, capital de Siria, que es el que ora por el apóstol Pablo para que recobre la vista. Y un tercer Ananías al final del libro de los Hechos, que era sumo sacerdote. Pero este Ananías, aunque suena igual, en hebreo no suena igual porque lleva una H, ¿vale? Pero era un profeta y menciona el nombre de su padre, Azur. Dice que era profeta de Gabaón. Me habló en la casa de Dios delante de los sacerdotes y de todo el pueblo. Es decir, allí está Jeremías en el templo y de repente este hombre, que dice la Biblia que era un profeta, y nos dice cómo se llamaba su padre y de dónde era, le da una palabra al profeta Jeremías. Y le dice así: así ha dicho el Señor, el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años, quedaros con esta cifra, porque la repite, dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Dios que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Ya Babilonia había atacado la ciudad y se había llevado los utensilios, los tesoros del templo, y ya había pasado un tiempo. Y ahora viene y dice que, bueno, sí es verdad, la ciudad ha sido atacada, como dijo el profeta Jeremías, el templo ha sido saqueado, pero que en 2 años las cosas van a cambiar. Que en 2 años van a regresar y Nabucodonosor va a devolver todos los tesoros del templo que ha robado. Esto es lo que le está diciendo él al profeta Jeremías. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, que era el rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice el Señor, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Dios. Y dijo el profeta Jeremías: amén, amén. Así haga el Señor. Confirme el Señor tus palabras, con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa del Señor y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Bueno, si esta es una palabra de Dios, pues esperemos que se cumpla. Con todo eso, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que el Señor en verdad envió. Es decir, profetizar y decir cosas bonitas, todo el mundo las puede hacer, pero que se cumplan es otra cosa muy diferente. Así que si has profetizado esto, pues esperaremos que así sea. Entonces, el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Otra vez menciona una fecha. En 2 años arregla todo. Y siguió Jeremías su camino, como diciendo: vale, está bien. Tú has dicho esto, yo doy media vuelta y me marcho. Pero fíjense lo que pasa. Después de que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Dios a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho el Señor.
Yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Versículo 15. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, el Señor no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho el Señor: he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra el Señor. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. ¿Qué les parece? Dos profetas, uno falso y uno verdadero. Los dos profetizaron, uno una cosa y otro otra cosa completamente diferente. Uno decía que en 2 años todo se solucionaría. El país volvería a la normalidad, Nabucodonosor reflexionaría, se arrepentiría y volvería a entregar los utensilios que había robado en el templo de Jerusalén. Es decir, está creando una falsa expectativa en el pueblo. Porque claro, a mucha gente seguramente le gustó muchísimo la palabra profética que este hombre estaba dando. La Biblia no dice en ese momento que fuera un falso profeta, dice que era un profeta. Pero un profeta que no estaba hablando en nombre de Dios. Un profeta que estaba diciendo cosas falsas. Y aunque en un primer momento Jeremías dice que sigue su camino, como diciendo: no le hago ni caso, porque él sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios y lo que iba a ocurrir. Cuando él se marcha, Dios le dice: no, vuelve atrás y dile lo que va a pasar realmente. Y no solamente le dice que está profetizando mentiras y creando en el pueblo una falsa expectativa y mintiendo al pueblo, porque esto no iba a ocurrir ni dentro de 2 años, ni dentro de 20, ni dentro de 40, ni dentro de 50, sino dentro de 70. Porque Jeremías había dicho 70 años. Después de los 70 años de cautiverio en Babilonia, volveréis. Y este dice 2. Le está quitando 68 años a la profecía genuina y verdadera de Jeremías. Y le dice: no solamente estás profetizando mentiras, sino que además te digo algo más. Y ahí viene lo fuerte: este año morirás. Y ese año dice la Biblia que en el mes séptimo, este profeta llamado Ananías, con H, murió. Claro, si uno estuviera allí y oyera a uno y oyera al otro, al no tener la Biblia en la mano, al no tener como nosotros hoy en día, gracias a Dios, tenemos el Espíritu Santo viviendo, morando en nuestros corazones, ¿cómo podía uno discernir cuál de los dos decía la verdad? ¿Cuál de los dos mentía? Porque lo que no puede ser es que los dos estaban diciendo la verdad, porque la diferencia entre uno y otro era enorme. Este dice que en 70 años volveremos y otro dice que en 2. ¿Cuál de los dos miente? ¿Cuál de los dos dice la verdad? Gracias a Dios, hoy en día no tenemos por qué vernos en este dilema, porque tenemos la palabra de Dios por escrito. Tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones y tenemos la gran ventaja de formar parte de una iglesia del cuerpo de Cristo, donde el Señor cada semana, cada cierto tiempo, nos habla, nos instruye y nos pone la enseñanza imprescindible y fundamental para que en el supuesto caso de que nos viéramos en esta situación, que uno predica una cosa y otro predica otra, supiéramos en todo momento, y además de todo esto, dicho sea de paso, hay un don del Espíritu Santo que es el discernimiento de espíritus, que podemos comprobar en todo momento si lo que se nos está diciendo desde este púlpito o desde cualquier otro es palabra de Dios, es verdad, es bíblico, está revelado, está escrito o es falso. Y son simplemente imaginaciones y buenas intenciones de la persona que está compartiendo. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo contó en una ocasión una historia que nos viene muy bien para seguir en esta línea. Se encuentra en Mateo capítulo 7 y es la famosa historia que vamos a leer a continuación. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Fíjense el título que se le da a una persona que oye y que pone en práctica la palabra. Lo llama la Biblia hombre prudente.
quédense con esta expresión, porque después, un poquito más adelante, vamos a encontrar que el Señor, al que oye la palabra y no la pone en práctica, lo llama de una forma diferente. Pero hombre prudente es el que oye las palabras y las pone en práctica. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. La historia no nos habla del color de la casa, ni tampoco de los materiales, ni de los muebles, ni de la decoración, sino nos habla de algo que a priori no se ve, el fundamento. Pero es lo que va a marcar la diferencia entre este hombre prudente y el hombre a continuación. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, también lo compara, pero no con un hombre prudente, sino ahora ¿con quién? Con un hombre insensato. Así que hombre prudente en la Biblia es el que oye y pone en práctica la palabra. Y hombre insensato, él es el que también oye, pero no pone en práctica la palabra. Y entonces dice que es como el que edifica una casa sobre la arena. Y la terminó. Empezó y la terminó. Pero, igual que la otra, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa, igual que la anterior, pero esta cayó, la otra no. Y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Porque en aquella ocasión, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Porque cuando el Señor Jesucristo está dando esa palabra, nunca la habían oído. Yo sé que todos en esta noche, tanto los que están aquí como los que nos están viendo en sus hogares, esta palabra ya la conocían, ya la habían leído, la habían escuchado. Pero cuando Jesús cuenta esa historia y hace esa comparación entre un hombre y otro, era la primera vez en su vida que una audiencia escuchaba semejante enseñanza. Esa y todas las que el Señor dio. Y se quedaban admirados porque nadie en su época enseñaba, primero, con la autoridad con la que él enseñaba, y en segundo lugar, lo claro, los ejemplos que ponía. Él no copió nunca a nadie, él no imitó a ningún ministerio, ni siquiera a profetas del Antiguo Testamento. Las ilustraciones, los ejemplos, las parábolas, las cosas que contaba eran genuinas de él, salían del corazón. Y por eso la gente se quedaba admirada, porque nunca en la vida habían escuchado a un maestro de tal envergadura. Claro, nosotros hoy en día escuchamos cualquier parábola, cualquier historia, cualquier porción de la Biblia y ya la hemos oído 1000 veces. Pero qué privilegio aquellas personas cuando por primera vez en la vida oían este tipo de historias, de parábolas, el Sermón del Monte, etcétera, etcétera. ¿Por qué he buscado estas dos porciones, una en Jeremías y otra en el Nuevo Testamento? Porque hay algo que tienen en común. En el Antiguo Testamento, como dije antes, al no tener la palabra, todo el mundo tener acceso a la palabra, sino unos cuantos privilegiados. De hecho, por eso tenían que ir a las sinagogas y al templo para poder escuchar la palabra. Y al no tener el Espíritu Santo en sus corazones, dependían totalmente del hombre, en este caso del profeta. Y si tenían la bendición de que el que les ministraba, el que les enseñaba, el que les predicaba, era un hombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero si tenían la desgracia, como tuvieron estos, de oír a montones, multitudes de profetas falsos, podían llevar el pueblo a la ruina. Estando en el cautiverio, resulta de que un falso profeta manda una carta desde el cautiverio a los que se quedaron en Jerusalén, porque no fueron llevados todos. Y fíjense en este capítulo que hemos leído en esta noche, que era el capítulo 28, ¿verdad? En el capítulo 29 hay una persona que está en Babilonia, que sabe que Jeremías sigue predicando la palabra, sabe que Jeremías sigue diciendo que hasta los 70 años nadie volverá otra vez a Jerusalén. Y miren lo que pasa. En el capítulo 29, versículo 25 dice: así habló el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: tú enviaste cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar de Joiada, para que te encargues de la casa de Dios, de todo hombre loco que profetice, poniéndolo en el calabozo y en el cepo.
Es decir, había todavía profetas dentro y fuera de Jerusalén, algunos en el cautiverio, que no querían bajo ningún concepto que Jeremías siguiera predicando lo que estaba predicando. Claro, no era popular lo que él decía. Lo que Jeremías enseñaba a la gente no le hacía ninguna gracia, porque muchos llegaron a creer que Jerusalén nunca caería, que Jerusalén nunca sería tomada por el enemigo y que el templo jamás sería destruido, pero se equivocaron. Se equivocaron porque creyeron en falsas profecías, porque estuvieron confiados en una mentira que les enseñaban los falsos profetas y ellos creían que eran palabras verdaderas. La Biblia dice que en los últimos tiempos, ¿cuántos de los que están aquí saben que ya estamos en los últimos tiempos? Amén. Pues hay una palabra para los cristianos, para los creyentes de los últimos tiempos, como somos nosotros, y dice así: pero dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores. Y por tener la conciencia cauterizada, prestarán atención a fábulas y a mensajes que no tienen nada, absolutamente nada que ver con la verdad. El mundo espiritual en el cual creemos y sabemos que es tan real como el mundo material en el cual nos desenvolvemos a diario, está revolucionado. Porque saben, porque disciernen, porque se mueven en un nivel diferente al nuestro. Y vamos a ver cosas extrañas en el mundo espiritual en los últimos tiempos. El Señor Jesucristo dijo, cuando fue preguntado por sus discípulos, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Él habló de falsos cristos. Sabemos que la palabra Cristo, Mashiach, ungido, no es un nombre, es un título. Es decir, que aparecerían en el mundo falsos ungidos. Y los falsos ungidos, los falsos mesías, los falsos profetas, ¿dónde lo tienen más fácil para seducir, para engañar a la gente? ¿En un supermercado, en un centro comercial, en un estadio de fútbol o en las iglesias? Sin lugar a dudas, en las iglesias. Porque un falso profeta va a un estadio a ver un partido de fútbol y ni la gente se entera que está allí y no tiene ningún mensaje que dar. La gente está pendiente del espectáculo, del deporte, de lo que está sucediendo en la cancha. Un falso profeta va, por ejemplo, a un centro comercial y nadie sabe que hay allí en el centro comercial un falso profeta, porque no es el lugar idóneo, no es la plataforma para que este hombre dé a conocer el mensaje falso que tiene. Pero sin embargo hay lugares donde esta gente se mueven como pez en el agua. ¿Y cuáles son? Los lugares donde se habla la palabra, los lugares donde se adora a Dios, los lugares donde la gente presta atención a las cosas del Señor, y entonces tenemos que estar atentos y con los oídos bien abiertos y con una buena base bíblica para que sepamos discernir en todo momento si lo que estamos oyendo, si lo que estamos recibiendo viene realmente del corazón de Dios o sabe Dios de dónde viene. Y no nos tenemos que sorprender, porque es una de las señales de los últimos tiempos. Falsos profetas, falsos mesías, falsos ungidos, falsas enseñanzas que tratarán de arrastrar, como dice Pablo, a las almas inconstantes. ¿Y quiénes son los cristianos inconstantes? Aquellos que no tienen un buen fundamento. ¿El fundamento cuál es? La Biblia. Es la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a la casa que se edificó sobre la roca? Que soportó todo lo que le venía. Lluvias la aguantó, vientos lo aguantó. Todo lo que le vino a la casa lo soportó perfectamente. Exactamente los mismos, elementos que atacaron, que fueron contra la casa edificada sobre la roca, fueron exactamente los mismos vientos, fue la misma lluvia, fue el mismo río el que golpeó en la casa del vecino. ¿Cómo uno permaneció y la otra se desmoronó? Por lo que no se veía, por el fundamento, que es lo que le da estabilidad a un edificio, a una casa. Y por eso tenemos que preguntarnos cada día, ¿tenemos bien puesto el fundamento en nuestra vida? Yo creo que sí, ¿sí o no, hermanos? Yo creo que sí, yo creo que nosotros podemos darle gracias al Señor de que hemos sido edificados sobre la roca, no sobre un hombre, no sobre una congregación, una denominación en particular, sino que estamos edificando sobre el Señor, sobre su palabra, pero lamentablemente no todo el mundo puede decir lo mismo. Y sobre todo las personas que se convierten en ambientes donde la palabra no es prioritaria, donde el estudio bíblico no es fundamental, crecen torcidos, crecen sin base, crecen sin fundamento, y luego cuando viene el tiempo de la prueba, muchos no aguantan. Y entonces vienen los típicos argumentos: no hay amor, nadie me acepta, nadie me comprende. Y son las típicas personas que no se sujetan a nadie, que saltan de flor en flor, de iglesia en iglesia, tratando de encontrar el lugar idóneo, la iglesia perfecta, y no la van a encontrar, porque la iglesia
el cuerpo de Cristo no es perfecto, porque está compuesto, está formado por seres humanos imperfectos como tú y como yo. Pero el amor de Dios, la madurez y todo lo que aprendemos cada semana y cada día de nuestra vida nos sirve para mantenernos firmes ante cosas que a lo mejor no son exactamente así como son, pero que el amor de Dios nos ayuda a soportarnos y amarnos y a respetarnos y a valorarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, lamentablemente, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Y hay un libro que en castellano se llama Lamentaciones, y lo dije una vez y lo vuelvo a repetir. Siempre me llamó la atención el nombre de ese libro, porque la Biblia dice que no tenemos, o nos enseña que no tenemos que quejarnos, tenemos que estar gozosos y alegres, ¿verdad? ¿Y cómo el Señor permitió que un libro de su Biblia se llamara Lamentaciones, cuando la Biblia dice que Él cambió nuestro lamento en baile? Y comencé a averiguar, y comencé a ver y a estudiar, y entonces me di cuenta que en el idioma original no se llama al libro, que también fue escrito por el profeta Jeremías, Lamentaciones, sino que el libro recibe el nombre de la primera palabra que aparece en el libro de Lamentaciones. ¿Que alguien me puede decir cuál es? Busquen su Biblia en el libro de Lamentaciones y dígame cuál es la primera palabra que aparece en el libro, porque con esa palabra es como se conoce en hebreo el libro de Lamentaciones. Ahí la tienen en la pantalla, por si quieren comprobarla. ¿Cómo? ¿Cómo se dice cómo en hebreo? Eij. Dígalo conmigo. Eij. Así se llama el libro de Lamentaciones. ¿Cómo? ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se volvieron enemigos. Es un libro de verdad impresionante, escrito también por el profeta Jeremías, donde cuenta la desgracia y la realidad de la triste y amarga destrucción del templo de Jerusalén y de la ciudad de Jerusalén. Y saben, hermanos, y no son casualidades, lo he contado en otras ocasiones y quisiera volver a contarlo ahora porque es muy importante a veces recordar cosas que se han dicho en el pasado para tenerlas presentes y no cometer nosotros los mismos errores y pecados que cometieron otras generaciones en el pasado. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés está en el desierto y hay un momento en el que él envía, en español dice espías, pero la palabra original no es espías, sino más bien exploradores? Los envía para que exploren, para que vean lo bonito, lo hermosa que es la tierra de Canaán, la tierra que van a conquistar si son fieles al Señor. Y los manda, ¿verdad?, un representante de cada tribu de Israel. Y están durante 40 días viajando por todo el país. No se esconden. Son como una especie de turistas, ¿verdad?, que van a ver las montañas, si hay ríos, si hay agua, si no hay agua, si las ciudades están habitadas, si son grandes, si son pequeñas. Y después de 40 días, ¿se acuerdan?, vienen los 12 exploradores, los 12 turistas. Y entonces el pueblo está expectante porque aún no han entrado a tomar posesión de la tierra y están esperando ansiosamente el informe de estos 12 hombres. Todos conocemos la historia, ¿sí o no? 10 de ellos trajeron un informe tan negativo que desmoralizaron, desanimaron al pueblo de una forma tan tremenda que se querían volver a Egipto porque decían que la tierra tragaba a sus moradores, que la gente era enormemente alta y ellos parecían como pequeñitas langostas en comparación con ellos. En fin, y aunque trajeron muestras del fruto de la tierra, desmoralizaron al país de tal manera que esa noche dice que estuvieron toda la noche en sus tiendas de campaña llorando y lamentándose. Qué tremendo. Solamente 2, ¿se acuerdan los nombres de esos 2? Josué y Caleb. Dijeron: alto, alto, no, los vamos a comer como al pan, Dios nos va a entregar a la tierra. Pero lamentablemente sabemos que no les hicieron caso y esa noche el Señor decidió que no entrarían aquellos que habían salido de Egipto a la tierra que fluye leche y miel. 40 días estuvisteis dando vueltas reconociendo el país a año por día. 40 años estaréis dando vueltas y vueltas y vueltas en el desierto hasta que toda esta generación muera y serán vuestros hijos los que nazcan en el desierto, los que entrarán
a la tierra prometida. ¿Sabéis que esa noche, sabéis que ese día que se quejaron de la tierra prometida era el día que se llama Tisha B'Av, el día 9 de un mes que se llama Av, por los cálculos que se han hecho? ¿Sabéis que cuando Nabucodonosor destruyó y quemó el templo de Jerusalén y deportó a miles de personas y mató a otras también en Jerusalén, sabéis que ese día fue el día 9 del mes Av, el Tisha que se dice en hebreo 9, Tisha 9 del mes Av? ¿Sabéis que en el año 70 después de Cristo, en el segundo templo, aquel templo hermoso que conoció el Señor Jesucristo y los discípulos, ¿verdad?, fue destruido por las legiones romanas el día 9 del mes Ab? ¿Sabéis que los reyes católicos en 1492 firmaron un decreto de expulsión del territorio español a menos que se convirtieran al catolicismo, y expulsó a miles de judíos de España y firmó el decreto el día 9 del mes Ab? ¿Sabéis que las peores desgracias y las peores tragedias, que serían incontables, que le ha sucedido a ese pueblo, siempre han ocurrido en el día 9 del mes Ab? ¿Casualidad? No. ¿Llorasteis sin motivo? Yo os daré motivos para que lloréis. ¿Os habéis quejado de una tierra hermosa que yo había preparado para ustedes? Os saqué de la esclavitud en Egipto. Os convertí en mi pueblo. Yo quería ser vuestro Dios. Me habéis rechazado a mí y a todo lo que yo represento y tengo y os ofrezco. Por lo tanto, no sois merecedores de la bendición de la tierra de Canaán, de la tierra prometida. Se la daré a vuestros hijos y a vuestra descendencia, y los dos únicos que podrán pisarla y disfrutarla son aquellos dos que no se quejaron, sino que dieron gloria a Dios, que dijeron que se podía conquistar la tierra, aunque es verdad que había gigantes, aunque es verdad que había obstáculos, pero también es verdad que nuestro Dios es más grande que los gigantes y los obstáculos que encontremos. Y a Josué y Caleb Dios le dio el privilegio con 80 años de entrar a la tierra prometida y poder disfrutar de aquella parte del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Josué, cuando entra a la tierra prometida, dice: dame aquel monte donde viven los gigantes. En ese monte, que era lo que se conoce hoy en día como la ciudad de Hebrón, vivían los hijos de Anac, unos hombres inmensamente altos, de una estatura descomunal. Pero no solamente él hacía referencia a aquellos gigantes físicos que amedrentaban al pueblo de Israel y que lo hicieron hasta los tiempos del rey David, sino que también estaban allí enterrados los gigantes de la fe. El patriarca Abraham y su esposa Sara, su hijo Isaac y su esposa Rebeca, el patriarca Jacob y su esposa Lea, allí estaban enterrados y allí siguen enterrados y se pueden visitar hasta el día de hoy. Es decir, hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, en su palabra y en sus promesas, podemos discernir el bien del mal. Podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos saber qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios abomina. Y no tenemos miedo de cosas raras que nos cuenten, de malas noticias. No tenemos temor de sueños que a lo mejor vienen a perturbarnos nuestro descanso durante la noche, sino que podemos dormir en paz y vivir en paz y comportarnos toda nuestra vida con una seguridad tremenda. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestro Dios va a cuidar de nuestras vidas. Y en estos tiempos raros, difíciles, extraños, peligrosos, en los cuales nos ha tocado vivir, porque Dios así lo ha querido, el Señor nos va a cuidar. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará con los que creen en Él. Cuidó de Noé, cuidó de Moisés, cuidó de David, cuidó de Daniel, cuidó de sus discípulos, cuidó de su amada iglesia. 2000 años lo podemos demostrar, que la iglesia ha sufrido ataques, ha sufrido persecuciones, ha sufrido de todas las cosas habidas y por haber, pero la iglesia sigue en pie y nosotros seguiremos en pie porque tenemos los pies puestos sobre la roca, y la roca no es el pastor, la roca no es la iglesia, la roca es Él, y a Él toda la gloria y toda la honra. ¿Cuántos dicen amén? Así que como nunca antes tenemos que agarrarnos a Él, leer su palabra y filtrar todo. No es que yo vi, es que yo sentí, es que a mí me dijeron. Mire, no me interesa. A mí lo que me interesa, y más hoy en día, es saber lo que mi Señor reveló en su palabra, y eso es lo que yo tengo que creer y a lo que me agarro en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a orar a nuestro buen Dios, confiar en Él, y Él hará. No tener temor de nada ni de nadie.
Pueden criticar, pueden calumniar, pueden hacer lo que quieran. Pero dice la Biblia que mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y una vez más te damos la gloria, la honra, la alabanza y todo reconocimiento a ti, mi Señor, porque tú eres el que has traído estabilidad y firmeza a nuestra vida. Tú eres el que nos sustentas con el poder de tu diestra. Tu brazo, oh Dios, no se ha cortado. Y por eso te pedimos que nos sigas cuidando y sustentando en este tiempo. Y que tú cuides de todos tus hijos en todas partes del mundo. Y que tu amada iglesia esté avivada y despierta y atenta, sabiendo, Señor, las cosas que van a ocurrir en breve, pero también sabiendo que tú cuidarás a todos aquellos que confiamos y hemos puesto nuestra vida en tus manos. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Y hermanos, quiero también aprovechar la oportunidad para decir que ya van como 10 o 12 personas totalmente ajenas a nosotros, que ni siquiera sabemos quiénes son, que se dedican de una manera fraudulenta, utilizando mi nombre,